Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo y por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo: Tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Cuando estaba pensando en qué decir en este podcast, obviamente pidiéndole mucha luz al Espíritu Santo, pero pues también intentando transmitir un mensaje válido, ¿no? Que nos hiciera reflexionar sobre este evangelio. Tuve la oportunidad de asistir a una misa en la que una persona que conozco pudo recibir la primera comunión y la confirmación. Y recientemente él también había tenido la oportunidad de recibir el bautismo y ya era una persona adulta, joven, un catecúmeno, cosas que quizá no estamos tan acostumbrados a ver, pero que me hizo mucho pensar en justamente la confesión de fe que él también estaba haciendo, y cómo le estaba diciendo al mundo: pues verdaderamente creo que Jesús es el Mesías, al igual que lo estaban haciendo los apóstoles y en particular Pedro en este evangelio. Y recordaba también en esta persona pues un poco su historia, y, y me ponía a pensar en la historia de cada uno de esos jóvenes o pues participantes en esta misa de confirmación, y cómo Jesús le había salido al encuentro a cada uno de ellos y cómo cada uno de ellos seguramente tendría algo que contar y decirle al mundo cómo Jesús les había seguido al paso en la vida. Sin embargo, pues es una decisión también que hay que renovar y que digamos que sanamente hay que cuestionar, porque no somos cristianos simplemente porque un día nos bautizaron o un día nos confirmaron. En realidad pues es algo que uno todos los días va poniendo una vez más en la balanza de la vida. Y sinceramente cuando escuchaba este evangelio y veía también esta escena en la misa de las confirmaciones y las comuniones, yo como sacerdote me hacía esta pregunta: ¿quién verdaderamente es Jesucristo para mí? No quién dice la gente, sino para mí. Y uno podría decir: bueno, padre, pero pues usted es padre, seguramente Jesús efectivamente es el Mesías, seguramente Jesús para usted lo es todo, es seguramente y seguramente, y empezamos a pues a poner muchos clichés encima de la mesa, frases hechas que a fin de cuentas salen al paso pero que no llenan el corazón. Y creo que preguntarnos quién es Jesucristo para nosotros y si verdaderamente es el Mesías cuando toca nuestra vida, pues no se hace tan fácil, ¿no? La fe no es algo que se da por default porque ya te toca, porque está ahí. El confiar, el creer, el amar a Jesús no son cosas que simplemente te nacen, sino cosas que pues que tienes que decidir todos los días, y quizá hay momentos importantes de decisión, momentos emblemáticos como una confirmación o el recibir un sacramento o una confesión, por ejemplo, de vida, una confesión general. Pero oye, no toda tu relación con Jesús se reduce a eso, y no todo el tiempo estar diciendo que Jesús es el Mesías es un ejercicio de estar solemnemente diciéndolo. Y y pues me hacía esta pregunta yo como sacerdote, porque la respuesta fácil pues es decirle: pues sí, la gente dice que tú eres el Mesías, o incluso casi podríamos decir como Pedro, ¿verdad? Que le sale, que le nace. En otro pasaje del Evangelio, Jesús le dice: esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, es decir, no viene de ti. Y esa sería la salida fácil, pero
hoy tú que estás escuchando este evangelio en tu hoy, ¿qué significa que Jesús es el Mesías? Tú como sacerdote, ¿qué significa para ti que Jesús es el Mesías? Porque si no te reta y no te lleva a hacer algo diferente, entonces quizá Jesús no está siendo el Mesías, quizá está siendo una figura cómoda que te está dejando actuar y vivir, pero no una figura que te está retando y que te inquieta, ¿no? Ese Jesús que quiere ser Mesías porque te quiere invitar a que perdones a alguien a quien no eres capaz de perdonar. Ese Jesús que quiere invitarte a que seas generoso. Ese Jesús que quizá en una pobre vida espiritual lo único que está haciendo es que te quiere invitar a misa. Ese Jesús que te invita a hablarle al que te cae mal o que te invita a dejar esas mentirillas a las que estás tan acostumbrado. Ese Jesús que te dice, oye, ya deja de estar perdiendo el tiempo con el celular, oye, deja de estar viendo imágenes impuras o impropias ahí, oye, esta crítica no va, mejor habla bien de los demás, es aceptar que me equivoqué y empiezas a poner un montón de cosas en la bandeja y dices, oye, todo esto significa que Jesús es el Mesías de mi vida, sí, todo eso, o quizá agarra una de esas cosas y di, Jesús, te la voy a ofrecer y a través de esto te voy a demostrar que tú verdaderamente reinas en mi vida, que tú eres el Señor, que tú eres el Mesías. Y no está fácil, no está fácil porque decirlo de dientes para afuera, pues sí, sí se puede, pero decirlo con la vida y con la propia historia, yo creo que ahí sí se nos complica más. Si te pones a pensar en la vida de Pedro, pues inicialmente, obviamente muy cerca de Jesús, Jesús le llevaba todos los milagros, pero al final recordamos ese evangelio de Juan donde le dice, otro te llevará a donde tú no quieras. Y ese Pedro también, que negó a Jesús 3 veces y eso quedó en su historia y ahí está narrado y todo el mundo lo sabe y sin embargo pudo ser santo. Esas palabras que Pedro dijo, tú eres el Mesías, pues también en su post las tuvo que ir confirmando y tuvo que ir diciéndole a Cristo, sí, no solo en Cafarnaúm, sino también en todos los días de mi vida, tú eres el Mesías. Y pues necesitamos como cristianos tener esa capacidad de cuestionarnos si efectivamente Cristo está siendo el Mesías o si es pues una imagen bonita que tengo guardada en el comedor, un crucifijo que traigo colgado del cuello, o, o Jesús es pues sí un gran filósofo y una persona buena, pero no es el Hijo de Dios para mí, no es el Mesías. Como decía, hacer todo esto, pues no nos lo da ni la carne ni la sangre, es la gracia de Dios la que nos lleva a confesar esto con nuestra historia, así como Pedro confesó con su historia a ese Jesús que es verdadero Mesías, pues así también tú estás llamado a confesar con tu historia, que ese Jesús sea significativo, por decirlo así. Tú también estás llamado a vivir tu Cafarnaúm personal, es decir, tu confesión de la fe. Y ese Jesús que se vuelve no una palabra hueca, sino que es alguien que toca tu vida, que la llena, que te hace feliz, aquel con el que quieres compartir. Y sobre todo, pues, confesar que es verdaderamente el Hijo de Dios. Así como lo hizo Pedro, así como cada uno de los bautizados estamos llamados a hacerlo, así como lo hizo pues esta persona que yo les comentaba al inicio, pero así todos los días. Qué difícil es seguirle el ritmo al maestro, qué difícil es a veces vivir esa coherencia que el mundo tanto nos exige, pero que no comprende nuestra debilidad y que nos exigen y que creen que tenemos que hacer todo perfecto. Pues Jesús nos dice, oye, yo lo que quiero es que me sigas. Yo no quiero que no te equivoques. Yo lo que quiero es que cada vez comprendas mejor mi amor y que cada vez comprendas mejor quién soy. Y después quiero tocar todas pues las fibras de tu corazón, la vida, esa vida cotidiana con la que te vas santificando, con la que también te vas acercando a mí. Pues que así sea. Y pues les invito también a que hoy nos preguntemos, ¿no? ¿Cómo puedo vivir mi Cafarnaúm hoy? Mi momento de confesión de Cristo hoy. Que Dios les bendiga. Soy el Padre Evanibaldo Díaz y les invito a compartir este podcast. Quería Jesús. Me pueden encontrar como @Padre Evanibaldo en Instagram y síganos también en @BeNewFire.